profe, gracias por el espacio, que estén muy bien y que tengan un excelente resto de día. Cuídense. Muchas gracias a ti, María José. Igualmente. Gracias, Chaito. Chao. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchachos, espero que sea de provecho esta charla que les acaban de dar a ustedes de parte de Bienestar. Y Rafael, está muteado. no, que estaba corrigiendo algo acá. Espero que le haya sido de mucho beneficio esta charla y aprovechen todos los servicios, así como dije yo ahorita. A mí a veces me sacaban de la sala cuando estaba estudiando, o sea, decían, hey, pero ya, o sea, o de la biblioteca, porque yo iba mucho a la biblioteca y a mí me sacaban de la biblioteca y ya me conocían. Allá viene Yesí, decían, allá viene Yesí, cierren. Entonces yo aprovechaba bastante, cuando estudiaba en la CUA aprovechaba bastante los recursos. Y para eso es, para uno aprovechar todo eso. Entonces, jóvenes, miren, para los que entraron de último, porque hay 23, aquí la profesora ya me acaba de mandar la encuesta, el enlace, para que ustedes llenen la encuesta y digan que asistieron. O sea, sepa la profesora que ustedes asistieron a clase. Entonces, yo le voy a pedir a ella, las personas que llenaron esta encuesta, para yo saber. Aquí en el chat les acabo de dejar la encuesta. Y ella me va a mandar quién diligenció la encuesta para saber quién estuvo aquí. Igual yo le voy a mandar la lista de ustedes y ella va a comparar quién asistió y quién no. Les voy a dar hasta las 3:15 para que llenen esa encuesta, por favor, y va a empezar la clase. Todos llénenme la encuesta, no necesito que me manden screenshots, solamente que la llenen, porque ella me va a mandar la lista de las personas que llenaron la encuesta. Voy a esperar a que llenen la encuesta. Profe, una pregunta. Cuénteme. Pero creo que esa encuesta es para pedir uno de los servicios. ¿Esa es para pedir? Sí, porque al final dice tipo de servicio solicitado. Y no sea de pronto que uno solicita un servicio, pero no esté interesado. Ella me dijo que era para... Bueno, ahora le pregunto bien. Sí, profe, concuerdo con lo que dice el compañero. Aparece motivo de asesoría, o sea, esto es para agendar una cita. Bueno, listo. Entonces queda ahí, no hay problema, queda ahí. Por si acaso ustedes necesitan una asesoría, ya saben que ahí está el enlace. Yo le había entendido que era una encuesta para saber la asistencia, pero es que ella me está pidiendo la asistencia es por otra parte. Así que no hay problema, o sea, no la llenen. Entonces, muchachos, gracias por la aclaración. No, que 5, ¿cuál 5? Gracias por la aclaración. Y comenzamos la clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jóvenes, hoy vamos a comenzar la unidad 2, que se llama Administración de Procesos y Gestión de Memoria. Como dijimos en la primera clase, esto lo dijimos y lo ampliamos en la primera clase, pero yo se los voy a recordar de rapidez. Esta tiene un elemento de competencia que ustedes lo pueden leer más adelante, pero sirve para que ustedes sepan cuál es su elemento de competencia. Tiene 4 indicadores de desempeño. Lo que ustedes van a hacer, miren, los 3 ítems que vamos a hacer, los 4 temas que vamos a desarrollar,
vamos a ver hoy lo que es la planificación de la CPU y sus diferentes aplicaciones. La otra clase vamos a ver los fundamentos de administración de memoria, o sea, la gestión de memoria. Por eso es que esto se llama administración de procesos y gestión de memoria. Después vamos a mirar cómo comparamos y diferenciamos las potencialidades de los sistemas operativos respecto a la capacidad de administrar la memoria RAM y los niveles de caché. Y por último vamos a realizar el proceso de instalación de un sistema operativo y vamos a mirar, comparar la estructura de directorios y la organización de los dispositivos de entrada y salida de cada uno de ellos. En la cuarta clase, o sea, que es instalación de un sistema operativo, yo voy a instalar a uno y ustedes me van a proveer, o sea, van en un video, no sé si quieren hacerlo ustedes o lo hacen en vivo, la instalación de un sistema operativo de su parte. Como esta clase es remota, por ejemplo, con los estudiantes presenciales, uno le dice, traigan una USB, traigan un sistema operativo, y acá en clase instalamos un sistema operativo. Pero como esto es remoto, el día de la clase yo les explico, una semana antes yo les explico cómo vamos a hacer. Este es el contenido: gestión de procesos, comunicación y sincronización de procesos, procesos concurrentes. O sea, hoy vamos a ver la 2.1, la otra semana estos dos procesos concurrentes, la tercera semana todo respecto a gestión de memoria, asignación de memoria, paginación, segmentación y memoria virtual. Y por último, la instalación del sistema operativo. Y ya esto sí, ya ustedes lo conocen, cómo es la estrategia de trabajo, cómo es la estrategia de trabajo independiente y las estrategias evaluativas. Entonces, ya por ejemplo en Moodle hay una actividad que es una actividad, y más adelante se las voy a mostrar y después iremos haciendo más actividades. Pero aquí están las estrategias de cómo vamos a evaluar. ¿Listo? Y aquí está la bibliografía básica. Entonces, hoy vamos a empezar. Profe, disculpe, cuando dice que debemos que mostrarle un video nosotros instalando un sistema operativo, debería que ser en una máquina virtual, me imagino yo, ¿no? Claro, una máquina virtual y con la voz de ustedes. Me dicen, profesor, voy a instalar este sistema operativo y los pasos son los siguientes, los requerimientos mínimos para instalar este sistema operativo, por ejemplo, una distribución de Linux, la Ubuntu. Los requerimientos, usted me pone en una diapositiva antes del video, los requerimientos de ese equipo, o qué necesita el sistema operativo para instalarse. Y después que se instala, o sea que usted termina de instalar, usted muestra cómo lo instaló, me explica cómo funciona el sistema de archivo, qué tipo es, si el sistema operativo que usted instaló es de 32 bits, de 64 bits, si el sistema operativo, qué sistema de archivo viene. O sea, ¿se acuerdan que en la unidad anterior vimos los tipos de sistemas de archivo? NTFS, extendido, extendido 4, vimos lo del Mac, ¿no? Todos los sistemas de archivo que ustedes hicieron en la clase, en la unidad anterior, y me van a explicar todo eso, o sea, en el video. O sea, van cortando, de pronto no miramos toda la instalación, porque ya la instalación, sino la manera de instalarlo. Entonces, hoy vamos a empezar con gestión de procesos. No sé quién me escribió ahí. Pues un paso a paso, pues, pero es que el paso a paso, o sea, yo digo, a veces un paso a paso en Word es que tú encuentras todas esas imágenes en internet y los puedes copiar y pegar, y cómo sé yo que ese fue el sistema operativo que tú instalaste. Yo lo que quiero no es tanto instalar, o sea, yo quiero es que tú mires el sistema de archivo, si el sistema operativo es de 64, de 32 bits, los requerimientos,
que, por ejemplo, en VirtualBox, tú configures la máquina virtual y digas, bueno, esta máquina virtual la estoy preparando así, le coloqué tantos gigas de memoria, le coloqué este procesador, le coloqué un disco duro virtual o un disco duro, el tipo de disco duro. Eso es lo que queremos. Bueno, si vas a formatear tu PC, listo, te grabas formateando el PC y tú dices, mira, yo instalé, así sería bueno. Pero vamos a comenzar la unidad 2, administración de gestión de procesos y gestión de memoria. Entonces tenemos que vamos a comenzar la 2.1, que es gestión de procesos. En las clases anteriores nos dimos cuenta que un sistema operativo sí, más o menos como un video tutorial. Yo les explico, o sea, no se preocupen, yo les explico cómo vamos a hacer. Igual yo voy a instalar un sistema operativo, yo voy a instalar Linux, una distribución de Linux, y vamos haciéndola, ustedes lo pueden ir haciendo allá, y acá yo la hago y la muestro. Yo el semestre pasado hizo eso. Te agradezco, Víctor. Yo la voy haciendo, yo acá me busco, yo tengo instalado VirtualBox aquí, yo les muestro cómo instalo yo, y así vamos todos. Pues la tarea es esa. Entonces la gestión de procesos, ¿se acuerdan que habíamos dado todo sobre sistemas operativos? Y se acuerdan que el sistema operativo, explicamos, bueno, al principio explicamos que habían dos tipos de software, un software operativo y un software aplicativo. El software aplicativo era aquel que se componía de programas específicos, o sea, aplicaciones, numerosas aplicaciones que son desarrolladas para que usted pueda utilizar el computador de una manera más eficaz y eficiente. ¿Qué ejemplo? Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, Adobe Reader, infinidad de los antivirus. ¿Qué otro? O sea, todos los programas que ¿cómo es? No están directamente relacionados o no están directamente escritos para mover el hardware, son aplicaciones, son programas de aplicaciones. El sistema operativo es un programa de sistemas, un programa que se desarrolla para poder proporcionar una interfaz apropiada para que las aplicaciones puedan funcionar de una forma eficiente. Y el sistema operativo es la capa, ¿se acuerdan que habíamos dicho que es la capa de software que está entre las aplicaciones y el hardware? Y que el sistema operativo es el que maneja el hardware del computador. Y como maneja el hardware del computador, le da soporte a las aplicaciones y a las utilidades. Entonces, el sistema operativo proporciona una representación uniforme y abstracta de los recursos. ¿Cómo así? Que ustedes no necesitan meterle la mano al computador para abrir la unidad de CD, para poner el procesador a funcionar, para que la memoria pueda subir los procesos, para que el disco duro lea. O sea, ustedes no están moviendo la agujita, sino que el sistema operativo se encarga de eso. Bueno, ya ahora, por ejemplo, eso era antes que los discos duros los movían. Pues
Ya existe algo que se llama unidad de disco sólido, unidad de estado sólido, en donde el computador guarda los datos o el sistema operativo guarda los datos, una memoria secundaria que se llama, donde guardan los datos para poder que esos datos se mantengan ahí. Y no es como la memoria principal, que la memoria principal es la que es de mayor rapidez, pero es volátil. Ya los discos duros de estado sólido casi que igualan en velocidad a las memorias, a la memoria RAM. Entonces, ya no hay un movimiento mecánico, ya no hay un movimiento de un plato, de una aguja, para poder leer, para poder buscar información, sino que eso se accede indexado, se accede más rápido a la información. Entonces, ahora vamos a ver lo que son procesos. Y los procesos a veces los confundimos con los programas y en realidad no son, los programas no son procesos. Perdón, los procesos en realidad son diferentes a los programas. Hay una distinción entre un programa y un proceso. ¿Por qué? Porque un programa es una secuencia de instrucciones escritas en cualquier lenguaje. Si ustedes tienen un lenguaje, ustedes desarrollan un programa, por ejemplo, el lenguaje que más se ve en primero y segundo semestre es Java. Entonces el profesor le dice, bueno, hágame un programa que sume 5 números y saque el promedio, 5 notas, y de esas 5 notas saque un promedio. Entonces ustedes van en Java, inicializan las variables, hacen el procedimiento, leen los 5, hacen un ciclo repetitivo, ya sea un para o un condicional, o mientras que para que lea las 5 notas, cuando termina de leer, ustedes suman las 5 notas, hacen una sumatoria. Cuando hacen la sumatoria, la dividen entre 5 y se le asignan una memoria, suponga que usted le llama resultado o promedio, y el promedio lo escribe. Ese es un programa, una secuencia de instrucciones escrita en un lenguaje dado. Y un proceso no, un proceso es una instancia de ejecución de un programa. O sea, no es lo mismo un programa que un proceso. Un programa es un ente pasivo. Un programa es un ente pasivo. Un proceso es un ente activo. Porque el proceso funciona de una manera dinámica. En cambio, el programa solo funciona si nosotros lo ejecutamos. Perdón. Entonces, el proceso, el sistema operativo necesita este concepto de proceso para poder gestionar el procesador y poder gestionar que cada programa en ejecución tenga un tiempo de procesamiento. Y así se pueda aplicar lo que se llama multiprogramación. Si no hubiera el concepto de proceso, como está ahora, solo existieran los computadores monotareas. Leen la información, la procesan, botan entregan los resultados. Y solamente se pudiera trabajar con una tarea al tiempo. Pero como existe un proceso de multiprogramación o de tiempo compartido, el término proceso esto de procesos es necesario para un sistema operativo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo puede trabajar con varios programas a la vez y esos programas generan unos procesos. Usted tiene abierto Word, tiene abierto Excel, tiene abierto Google Chrome, tiene abierto el Team y el computador debe estar gestionando que todos esos programas corran. Mientras un programa corre, el otro lo deja en segundo plano y así se va pasando. Entre comillas, porque eso es una velocidad casi que en microsegundos. En esta velocidad, el procesador está ejecutando código. Y usted por ejemplo, está oyendo música, está escribiendo un documento, está haciendo una tabla, está trabajando
llenando un formulario ahora y está escuchando una clase, o sea, está escuchando mi voz. Y, entre comillas, todo eso se está haciendo al tiempo. O sea, es real que usted está haciendo todo eso al tiempo, pero el procesador lo que está haciendo es intercambiando procesos a una velocidad y a un ritmo que no se siente. O sea, parece que fuera todo el tiempo, pero en realidad el procesador está trabajando a marcha forzada y está ejecutando procesos, un proceso, otro, sale aquí, te doy 10 segundos, te doy 5 segundos, y está el procesador en marcha. Eso es lo que hace el sistema operativo, manejar los procesos, manejar el entorno formado por todos los recursos necesarios para que los programas puedan ser ejecutados. Y para entender bien, que este es el ejemplo que yo siempre doy, para entender bien la diferencia entre un proceso y un programa. Este ejemplo siempre lo doy yo para dar claridad entre un programa y un proceso. El ejemplo es el siguiente, ¿verdad? Hay un ingeniero de sistemas que la hija cumple años, ¿sí? Y él dice, yo tengo que tener dotes de chef y yo a mi hija le voy a preparar un pudín. Yo quiero prepararle un pudín a mi hija. Y él dice, hay videotutoriales en YouTube de cómo hacer un pudín, entonces voy a hacer un pudín a mi hija. Entonces él consigue una receta para el pudín de su hija y viene y se prepara en su cocina. En su cocina tiene un horno, la estufa tiene horno, tiene una batidora, tiene los ingredientes. Él compra harina, compra huevo, compra azúcar, compra leche, compra levadura, compra lo necesario para hacer ese pudín. Entonces, haciendo la analogía, cada parte de esta analogía, se puede decir entonces que el programa como tal, el algoritmo, sería la receta. La receta sería el algoritmo o el programa que se está ejecutando. O sea, ustedes saben que la receta tiene unas instrucciones. Y los ingredientes son tal, entonces usted mezcla así, coge la harina, echa 20 gramos, coge el azúcar, coge el queso, raya, coge la mantequilla, pone la refractaria, le echa mantequilla, o sea, como se hace un pudín. Entonces esa receta viene siendo el programa, o sea, donde están todas las instrucciones. El ingeniero de sistema vendría siendo el procesador, que el procesador es el que toma todos los procesos y los ejecuta. Y los ingredientes, o sea, lo que son los ingredientes serían los dispositivos de entrada del programa, o sea, lo que usted digita. ¿Qué sería el proceso? El proceso sería la actividad que consiste en que el ingeniero va leyendo la receta, va mezclando los ingredientes y va horneando el pastel. Ese es el proceso. El proceso es cuando él empieza con los ingredientes, empieza a mezclarlos, es como cuando el programa se está ejecutando en procesador, eso que está haciendo él, se está mezclando, está mezclando. Él hace la torta, la coloca en la refractaria o donde la vaya a colocar y la mete al horno. Ese proceso, esa actividad, sería lo que es un proceso. Y cuando el pastel o el pudín se está horneando, como vamos a ver más adelante, estado de un proceso, estaría listo o bloqueado el proceso. Ahorita vamos a ver los estados de los procesos. Entonces, cuando él pasa, y seguimos con el ejemplo, cuando él pasa de listo a bloqueado, o pasa de listo a esperando. Entonces podemos decir
podemos concluir que un programa es una actividad pasiva. ¿Por qué? Porque es un conjunto de instrucciones que usted diseña y son datos que se almacenan, todo eso que usted hace se almacena en un archivo ejecutable. O usted busca un lenguaje de programación y lo ejecuta, o sea, en Java, en Python, en PHP, en Assembler, el programa el lenguaje de programación que usted utilice, en JavaScript. Este programa, cuando usted lo guarda y ya no lo utiliza, él queda de forma pasiva. Ya queda ahí. O sea que por eso es que es pasivo. En cambio, el proceso siempre es dinámico, siempre está activo, siempre está ahí. Pues tenemos la definición de proceso. Ya la vimos, la definición de procesos. Los procesos, al ser creados, los procesos al ser creados, el sistema operativo crea una estructura en la cual va a guardar toda la información acerca de ese proceso. O sea, ese proceso es como una entidad que contiene unos elementos. Los elementos que contiene van a ser guardados en algo que se llama bloque de control del proceso. Haga de cuenta de que usted le piden, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del pudín, haga de cuenta que este bloque de control de proceso es una hoja donde el señor lleva anotado, por ejemplo, dice el pastel tiene tantos ingredientes, hay que meterlo al horno 30 minutos y él ahí en esa hoja anota, bueno, lo metí a las 2:30 y como son 30 minutos, a las 3 de la tarde debo sacarlo. Y lleva esos datos escritos ahí. Cada bloque de control de procesos contiene toda la información del proceso. El sistema operativo necesita toda esta información para su control, o sea, para llevar los datos, para saber si el proceso está en estado de listo, está en estado de nuevo, está creado, está en suspensión, se está ejecutando. Se necesita este bloque para cuando un proceso sea interrumpido, saber en dónde quedó. Si el sistema operativo no tuviera un bloque de control de procesos, no pudiera saber si, por ejemplo, si el proceso que se estaba ejecutando, por dónde iba, si ya ejecutó todas las instrucciones, si solamente faltaba una o apenas estaba empezando. Él crea un bloque de control de procesos. Este bloque de control de procesos tiene unos elementos. ¿Y cuáles son estos elementos? Está primero el identificador. El identificador del proceso. Vamos a colocarlo aquí, vamos a hacerlo. El identificador del proceso es un número que tiene el proceso como su cédula. O sea, el proceso tiene un número. Es un identificador único que se le asocia al proceso para distinguirlo de todos los procesos. Este identificador es muy útil, por ejemplo, en Linux, por ejemplo, una distribución Linux, porque cuando uno va a cerrar un proceso o lo va a terminar, uno busca su PID. Es PID, personal, PIUD. Este número es el que uno digita cuando va a terminar un proceso. En Linux se llama matar, killer. Entonces uno le da killer al número del proceso y él ahí tumba el proceso. Entonces, por ejemplo, miren, les voy a compartir esto aquí. Este es el administrador de tareas. En Windows, no sé si ya lo están viendo. Sí, profesor. Pues ahí se cayó. Ya lo quitó. Ya.
En Windows tenemos esto que se llama administrador de tareas. El administrador de tareas es el que controla los procesos en Windows 10 o en todos los Windows. ¿Cómo así, hombre? Y aquí ustedes van a mirar los procesos, cómo se están ejecutando. Si ustedes quieren saber en Windows cuál es el número, por ejemplo, de un proceso, ustedes, aquí no aparece, pero ustedes pueden hacer clic derecho aquí en esta barra y aquí aparece PID. Es el número del proceso. Y miren que aquí aparece el número del proceso. Por ejemplo, Microsoft Teams tiene varios procesos abiertos. Miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 procesos. De estos procesos, algunos pueden ser hijos de este proceso, de alguno de estos otros procesos. ¿Por qué? Porque un proceso padre, como lo vamos a ver más adelante, puede crear varios procesos hijos. Por ejemplo, Firefox tiene varios procesos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edge, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, Firefox, tengo, miren, aquí hay 30 pestañas de Google Chrome abiertas. Cada proceso es una pestaña. O de pronto no, de pronto una pestaña abre otro proceso, un segundo plano. Miren, este es Google Chrome, tengo Microsoft Edge, aquí está, abierto. Y tengo los 3 navegadores. Yo acostumbro en un navegador abrir unas cosas y en otro abrir otras. Y por ejemplo en Microsoft Edge, en este utilizo todo lo que es para la universidad. O sea, todo lo que tengo aquí en Microsoft Edge es todo lo que utilizo para la universidad. Aquí lo que es, por ejemplo, Moodle lo trabajo aquí. Trabajo lo que es ágil, todo lo de la universidad lo trabajo en este, para no confundirme. En Google Chrome trabajo lo que son las búsquedas, alguna búsqueda. Aquí tengo algunas búsquedas abiertas. Y Firefox lo trabajo para, por ejemplo, porque él tiene un bloqueador de ventana. Por ejemplo, yo quiero ver algo que no tenga, que está cerrando ventanas. Ustedes saben a veces que uno quiere ver un partido y se abre un poco de ventana, entonces, o sea, no lo recomiendo, pero él tiene un bloqueador de ventana. Y, por ejemplo, aquí está Microsoft Teams. ¿Sí? Cada uno tiene un proceso. Cuando usted vea que hay un programa que no tiene un identificador, quiere decir que son varios procesos que ese programa está abierto. O sea, está abierto el programa principal, pero dentro de él hay varios procesos que se están ejecutando. Igual mírenlo acá los demás. Todos estos son procesos. Hay unos procesos en segundo plano, esto dice aquí. ¿Y cuáles son los procesos que están en segundo plano? Aquí ustedes pueden mirar en el administrador de tareas quién está consumiendo más CPU en estos momentos. Miren, Teams es el que está consumiendo más CPU, o sea, Teams es el que está ahora en primer plano, que es el que está con la CPU y está consumiendo más memoria, está consumiendo y más CPU, está en primer plano. Voy a ver qué escribieron porque no podía ver ahorita lo que escribieron. El computador mío que solamente le hablo el blog de notas y que hago el proyecto como en el 90 y la RAM al 100. No, yo esto aquí, por ejemplo, miren, yo tengo en Google, y ustedes vieron que apenas tengo 86% de memoria. Por ejemplo, miren, yo utilizo el Edge, aquí está, miren, para todo lo que es relacionado con la universidad. Por ejemplo, estaba viendo lo de seguimiento de clases,
Aquí tengo el inicio de la universidad, tengo lo que es SIPU. Aquí estaba viendo ahorita la tarea que les voy a dejar. Miren, aquí la estaba colocando la tarea en actividades, martes. Estoy colocando la actividad. Y todo lo relacionado con la universidad lo manejo ahí. Entonces, para no equivocarme, o sea, mantengo un explorador para una cosa, un explorador para otra. O sea, el Chromium ahora, como está basado en Chromium, vamos a volver a la diapositiva, como está basado en Chromium, ahora es un poco más rápido, no es como antes, el Internet Explorer de antes. Pero el que más utilizo yo es el Mozilla Firefox, aunque lo han dejado el desarrollo ya, o sea, no lo han desarrollado más, o sea, no era como antes el Mozilla. Que era uno de los mejores navegadores. Bueno, y vamos por aquí. El identificador, ya les mostré el identificador, el estado de los procesos. Si el proceso está actualmente corriendo, por ejemplo, el estado, quiere decir qué estado está el proceso. Por ejemplo, el TIN es el único que estaba corriendo en procesador, que era el que tenía ocupado el procesador. Hay unos que están en segundo plano, quiere decir que esos estados el Intel Celeron de 2 GB de RAM. Bueno. Son 3 estados realmente. De esos 3 estados se basan los demás sistemas operativos. Hay sistemas operativos que manejan 5, hay sistemas operativos que manejan 7 estados, pero en realidad son 3 estados que ahorita los vamos a conocer. También el bloque de control de proceso tiene la prioridad, o sea, hay procesos que tienen una prioridad alta. Por ejemplo, yo he visto yo he visto un meme que dice que ven el de Toretto, que dicen, ven esta máquina que está aquí, nunca tiene Windows 95 y nunca la he parchado. O nunca he visto un pantallazo azul. Nunca he visto un pantallazo azul. Eso, los pantallazos azules, ahorita lo vamos a ver, resultan de los procesos mal ejecutados. También tiene un contador del programa, o sea, este contador del programa guarda la dirección de la siguiente instrucción del programa. O sea, él quiere decir, por ejemplo, ustedes están ejecutando la instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción 3, y eso va quedando ahí en el contador, y él le va diciendo al sistema operativo por qué instrucción va. Si el programa se necesita detenerse en un momento, él viene en el contador y dice, no, te quedaste en la 15. Si él llama un procedimiento remoto, en este pedazo de bloque de control de proceso queda la instrucción por donde iba. También tiene un puntero de memoria. El puntero de memoria, ¿qué hace? Indica en qué porción de la memoria está radicado ese proceso cuando está bloqueado o cuando está, por ejemplo, listo o no. Depende del estado del proceso. En la memoria, como vamos a ver más adelante después, dentro de 2 semanas, cuando veamos gestión de memoria, la memoria, cómo está compuesta, y en la memoria los estados suben, o sea, el sistema operativo carga los estados en memoria, y estos procesos deben ser registrados para que cuando el sistema operativo vuelva por ellos sepa dónde están. Supónganse, por ejemplo, a uno le da cuerda y ustedes, ¿por qué no hablaron así con la profesora? En los datos de contexto son los datos, por ejemplo, los datos del registro, cuando el
proceso está siendo ejecutado, él guarda esos datos de registro, cuánto tiempo duró, cuánto tiempo le falta, qué proceso viene después, la información de los dispositivos de entrada y salida del estado. Entonces aquí el bloque de control de proceso guarda cómo está, por ejemplo, la impresora. Si el proceso es para imprimir, cómo está la impresora. Si la impresora está lista, si tiene papel, si no tiene, si el escáner está listo, si el mouse le dio un clic, si infinidades de dispositivos, si la USB también se puede copiar, si es de solo lectura, si el archivo es de solo lectura, si el archivo se puede modificar. Y hay una información de auditoría, que esta información en el bloque de control de procesos nos indica cuánto tiempo usó el procesador este proceso. Después de esto, tenemos los estados de un proceso, que era lo que estamos hablando ahorita, los estados de un proceso. Los sistemas operativos, al manejar un proceso, estos procesos tienen varios estados. Estos tres estados, la mayoría de sistemas operativos manejan tres estados. Estos tres estados le indican al sistema operativo cómo va funcionando el proceso. Él le tiene que decir si el proceso está siendo ejecutado, si el proceso está siendo está en segundo plano, si el proceso está bloqueado, si el proceso está listo, si el proceso ya terminó. Estos estados le indican al sistema operativo cómo va todo con el proceso. Entonces, hay dos tipos de estado. Hay un tipo de estado activo, que son aquellos que buscan ser guardados, ser ejecutados en el procesador, y hay unos que son pasivos, que son los que están esperando algo, o sea, están suspendidos, están bloqueados. Entonces, entre los estados activos tenemos lo que es en ejecución, listo y bloqueado. O sea, son tres estados. En ejecución, como les mostré en el administrador de tareas, el estado está en el procesador, el estado se encuentra en el procesador, tiene control del procesador. En un sistema multiprogramación, el sistema operativo, haciendo la administración de los procesos, está pasando un proceso al tiempo, le dice, te vamos a dar 10 microsegundos, entonces tú vas a ejecutar este proceso 10 microsegundos. Y después sigues con este, y después sigues con aquel, y después sigue el tercero, el cuarto y el quinto. En un sistema monoprocesador, lo que hace es que ejecuta un proceso, termina y sube el otro. Ejecuta un proceso, lee, procesa, termina. En cambio, en un sistema multiprogramación, que son los de ahora, lo que hace es repartir el tiempo del procesador en todos los procesos que existen. Cuando él viene y dice, hay 5 procesos, supongan esto, el procesador es una estufa, ¿verdad? Y una estufa que tiene nada más 2 fogones, o sea, de 2 núcleos. Un procesador de 2 núcleos o 4 núcleos, entonces una estufa de 4 fogones. Pero hay 8 ollas donde usted necesita cocinar. Entonces, el sistema operativo sería la persona que está cocinando. Entonces, es la que va a prender fuego, prende los 4 fogones y va poniendo una olla. Listo, ya esto está listo, pásame el otro, y así. Eso es lo que hace el sistema operativo con la gestión de procesos. Cuando está listo o preparado, el sistema puede
poner en listo un proceso es cuando este proceso tiene todos los recursos para ser ejecutados, pero está en fila, ¿ya? Yo ponía ayer el ejemplo de un hotel. La persona ya llega al hotel, pero el hotel es un hotel pequeño, no es de esos hoteles grandes, sino un hotel pequeño, o por ejemplo, donde arriendan piezas. Entonces cada uno tiene su pieza, pero es un baño comunitario. Entonces está listo, él tiene la toalla, tiene el jabón, tiene todo, está listo ahí para entrar al baño. Pero ¿por qué no está dentro del baño? Porque de pronto hay una cola, hay una interrupción, hay alguien allá adentro. Entonces él está listo y está preparado. Y por el tercer estado es bloqueado, porque el proceso no se puede, el proceso se bloquea, quiere decir que se estaba ejecutando, pero se bloquea, el procesador lo que hace es sacarlo de ahí, porque está esperando un evento. No se sabe si el evento, porque pueden ser muchos casos, el evento puede ser de que él está esperando un dato, está esperando que lea un registro, que usted digite una información. De pronto usted hace su programa de Java y dice lea A, y usted queda ahí, y el programa queda ahí titilando, queda ahí esperando A. Entonces el programa se bloquea, porque él está consumiendo tiempo del procesador. Entonces lo que hace el sistema operativo es que usted lo saque y pase otro proceso. Deme un momentico aquí que me está llamando un vicerrector. Aló. Ya le voy a decir que estoy aquí en clase. Es que es el vicerrector que me está llamando. Bueno, voy a esperar a que si llama otra vez. Aló. Bueno. Disculpen que me estaba llamando un vicerrector financiero que no sabía que estaba en clase. Entonces, el proceso puede estar bloqueado porque está esperando un dato, una operación de entrada y salida. Por ejemplo, el proceso usted mandó a imprimir 5 hojas y nada más habían 3. Y la impresora manda un evento al procesador y dice, hey, tú mandaste a imprimir 5 hojas, pero nada más tengo 3, quedan 2 pendientes y queda eso ahí. Entonces, como a usted se le olvidó, lo que hace el procesador, lo que hace el sistema operativo es coger ese proceso, llevarlo a memoria, tanto puede ser la memoria principal o a memoria secundaria, y dejarlo ahí bloqueado mientras usted vaya a la impresora y le pone las 2 hojas. Y él pasa el proceso, lo pasa de donde estaba guardado o estaba bloqueado, lo sube otra vez al procesador y lo termina. Esos son los 3 estados activos: en ejecución, listo y bloqueado. Pero hay 2 estados que son inactivos. Entonces, estos estados no pueden competir por procesador. ¿Por qué? Porque están bloqueados o porque están en segundo plano. Pero después de que ocurra un evento, ellos pueden volver a pedir procesador. Y estos 2 estados son suspendido y bloqueado y suspendido programado. Están ahí. Hasta que no se resuelva el evento, ninguno de esos 2 puede pasar a listo, porque se pasa de listo y después de listo a ejecución. Entonces están esos 2, suspendido y bloqueado, y suspendido y programado. Uno de estos 2 estados
O sea, cualquiera de los dos, el proceso, por ejemplo, en el primero, el proceso está suspendido porque está bloqueado, está suspendido porque necesita que se realice o que se ejecute un evento. El ejemplo de la impresora, que la impresora no estaba lista, le faltaban 3 hojas y ahí quedó suspendido. Y cuando es programado, el proceso ha sido suspendido, pero no hay una causa, por lo cual está bloqueado. Un suspendido programado es como cuando el proceso le dicen, usted tiene 10 segundos para ejecutarse. Y él empieza y no se pudo concretar en 10 segundos. Entonces el sistema operativo ya sabe que ese proceso no va a acabar en 10 segundos. Entonces él lo saca y lo bloquea. Y le da prioridad a otros procesos. Estas razones por las que el sistema operativo, eso dependiendo del sistema operativo, por lo cual cambia de procesos, son planificadas. Entonces, estas razones causan de que a veces las operaciones sean mucho más lentas. Y esto también genera otros estados. Por ejemplo, estos son los 3 estados básicos activos que son en ejecución, listo y bloqueado, que son los pasivos, pero de ahí se pueden generar otros estados. Cabe resaltar que un proceso tiene varios ítems que están en el bloque de control de proceso. Un sistema operativo tiene la función, el sistema operativo antes el sistema operativo era el único que podía crear procesos, pero ya otro proceso puede crear un proceso hijo, que el proceso necesita que se haga un evento, que vaya a una base de datos y busque en un registro si en esa base de datos está o no. Entonces él puede crear un subproceso y que ese subproceso, mientras el proceso principal está haciendo otra cosa, ese subproceso vaya a la base de datos y busque la información y la traiga. Y que cuando la traiga se dé por terminado. Entonces, cuando un proceso se crea, se llama creación de procesos. Y cuando se va a añadir un nuevo proceso a aquellos que se están gestionando, el sistema operativo, ya saben, construye la estructura de datos que usa para manejar el proceso, el bloque de control de procesos. Y el sistema operativo reserva espacio de memoria principal para ese proceso, para tenerlo ahí, por ejemplo, en estado de listo, para que cuando él ya vaya a pasar al procesador, sepa el sistema operativo dónde está. Entonces, hay 4 formas de crear un proceso. Son 4 eventos que se utilizan para que el sistema operativo pueda crear un proceso. Cada vez que se crea un proceso, se le da un nombre, se le da un identificador, se le da un espacio en memoria y se le asigna un recurso. El primero es nuevo proceso de lotes. Entonces aquí el sistema operativo lo que hace es disponer de un espacio, dispone de un flujo de control para poder procesar estas instrucciones. ¿Cuándo se crea un proceso por lotes? Cuando usted hace un script, suponga que usted necesita hacer una copia de seguridad, pero la copia de seguridad necesita hacerla en la noche, de manera que esa copia de seguridad se haga automática. Entonces usted crea un proceso donde el sistema operativo va a hacer varias instrucciones,
va a copiar en una cinta, va a copiar, va a subir en la nube. Son procesos que se ejecutan de manera de secuencia de instrucciones y el sistema los ejecuta uno a uno. Entonces, el proceso de lotes, o sea, el script que se llama, o el batch, que lo llaman uno también, tiene varias instrucciones y cada instrucción va generando un proceso. Está la sesión iterativa, que es cuando, por ejemplo, tenemos una VPN, o sea, estamos de alguna parte y nos queremos conectar remotamente. Todo eso genera procesos en el sistema. Entonces, cuando un usuario entra de una terminal, entra en una sesión iterativa, entonces todo eso va creando procesos. Otra forma es creado por el sistema operativo, crea el proceso, el programa se ejecuta y cuando se ejecuta el programa, el sistema operativo carga toda esa información del bloque de control, la carga en memoria y va gestionando los estados para que el proceso llegue al feliz término. Y un proceso puede crearse también de otro proceso. Un proceso padre puede crear un proceso hijo, esto se llama modularidad. Y cada proceso se subdivide o crea un subproceso. Cada proceso se subdivide o crea un proceso para poder hacer las tareas más eficientes. Antes, como les dije ahorita, los sistemas operativos creaban todos los procesos de una forma que era transparente para nosotros, pero ahora es bastante común de que un proceso pueda crear uno o varios hijos. Entonces, así como vieron ahorita que les mostré en el administrador de tareas que tiene un número 8 entre paréntesis, quiere decir que ha creado 8 subprocesos o 8 procesos hijos. El proceso principal crea 8 hijos, 8 procesos hijos. Cada proceso es dependiente del proceso principal, cada proceso hijo es dependiente del proceso principal. Y si el proceso principal es eliminado, todos los procesos hijos son eliminados. Pero así como se crea un proceso, también se necesita una forma para terminar un proceso. Entonces, todos los sistemas operativos deben de proporcionar mecanismos mediante los cuales los procesos deban ser acabados. O sea, hay una finalización, ya sea una finalización a feliz término o que se finalice abruptamente. Pero debe haber una forma en que el sistema operativo nos dé la oportunidad o él mismo de trabajar a través de cómo eliminar un proceso. Por ejemplo, en los procesos de lotes, esos que vimos en la primera, ellos deben de incluir una instrucción HAL o una llamada al servicio para que el proceso termine, porque si no queda ahí. Es como si fuera un ciclo repetitivo, un mientras que, pero no se le pone una condición y él queda ahí. Entonces, para terminar un proceso, el proceso puede terminar normal, finaliza normal como hizo todas sus instrucciones, realizó todo lo que tenía que realizar y finaliza normal, o sea, imprimió bien, escaneó bien, presentó bien el video, todo. Es una finalización normal. Entonces ejecutó todas las instrucciones, leyó, sumó y mostró, imprime y salga. Y ya hizo una finalización normal. Hay una finalización de tiempo, límite de tiempo excedido. Quiere decir que el proceso se ha ejecutado más del tiempo que se requiere.
porque supongamos que se excedió, o sea, nada más le habían dado 10 segundos y él viene y se toma 11. Entonces lo que hace el sistema operativo es sacarlo. Está la memoria no disponible, que el proceso requiere más memoria que el sistema le puede proporcionar. Por ejemplo, un computador de esos que tienen 2 GB de memoria y quieren abrirle 20 ventanas de Chrome. Entonces el sistema no va a responder y el proceso va a quedar ahí, se va a terminar. Entonces cada vez que usted intenta abrir una ventana de Google Chrome, usted sabe que Google Chrome come memoria que da miedo. Entonces el proceso va a requerir más memoria. Entonces no se la va a poder dar y lo va a estar terminando. Otro, por ejemplo, es violaciones de fronteras. Quiere decir que el proceso, como Google Chrome requiere memoria, él trata de quitarle la memoria a otro proceso o el que esté montado en memoria ahí. Entonces él trata de meterse, o sea, de violar fronteras. Otra forma de que puede terminar un proceso es de que haya un error de protección. Entonces, este error de protección, ¿qué quiere decir? De pronto que él trate de escribir sobre un archivo que es de solo lectura, por ejemplo, un PDF. Usted quiere escribir sobre un PDF, o usted intenta abrir un archivo y este archivo está dañado y cómo el proceso termina. Otra forma es error aritmético. Por ejemplo, usted está haciendo un programa de nómina y en un momento de eso se equivocó y le dio dividir entre ceros. Y ¡ping! Se reventó el programa. O de pronto, usted pone hace un programa que capture varios números y los sume. Entonces lo que usted hace es digitar letras, pero no pone un capturador de error, sino que digita la letra, le da enter y se revienta el proceso. Límite de tiempo. Quiere decir que el proceso se excedió más de lo que se debía. A él se le dieron un valor máximo para que cumpla un determinado evento, pero se excedió de tiempo. Estos son más o menos hay muchas otras maneras de terminar un proceso, pero estos son los más conocidos que se puedan dar. El sistema operativo también puede terminar un proceso. Es capaz de terminar un proceso. Por ejemplo, cuando el sistema operativo se está actualizando y usted está haciendo algo y él sale una pantalla azul, ese es un proceso que está mal como ejecutado, y se termina el proceso y termina reiniciando el sistema operativo y la pantalla sale azul. Después de esto, la tercera, después de creación y determinación, entre los dos, entre creación y terminación, están las operaciones. Las operaciones de un proceso. Entonces, las operaciones de un proceso tiene 3 estados. Listo. Recuerden que los procesos tienen 3 estados: listo, en ejecución y bloqueado. Y los procesos en el estado listo son los que pueden pasar a ejecutarse si el planificador de procesos lo selecciona. Hay un ente que se llama el dispatcher. Hay un ente que es el que dice qué procesos pueden pasar a ejecución. Y este ente, de acuerdo a unas políticas que vamos a ver más adelante de planificación, es el que decide si este proceso pasa, si no, cuál es la prioridad, dependiendo cómo se haya planificado. Pero las operaciones de los procesos son varias las que podemos ver aquí. Los procesos pueden ser de 3 estados, como lo dijimos la vez pasada. Ahorita lo dijimos.
Pero aparte de esto, él tiene varias operaciones. Y la primera operación es nuevo. Un proceso siempre tiene que hacer esta operación. O sea, un sistema operativo siempre tiene que hacer esta operación. Y esta operación sirve para crear un proceso. Este proceso apenas es creado. Y lo primero que hace el sistema operativo al crear un proceso es crear el bloque de control de procesos y cargarlo en memoria. Cargar toda la información, asignarle un número de identificador, asignarle un espacio en memoria, asignarle unos recursos, asignarle un espacio en disco, asignarle un tiempo de ejecución y asignarle una prioridad. Eso es lo primero que se hace cuando se crea un proceso. Cuando usted abre Java para crear un programa, lo que hace el procesador o lo que hace el sistema operativo es eso, crear un nuevo proceso. Cuando usted abre Word o abre Excel, abre cualquier programa o cualquier aplicación, lo que hace el sistema operativo es eso, crear un proceso. Y el proceso a la vez crea el bloque de control de proceso para informar y reseñar todo lo que ese proceso va a hacer. Después que el proceso está listo, que ya se creó, que es nuevo, y ya se creó el proceso, se creó el bloque, él queda ahí en espera. Él dice, bueno, listo, ya me crearon, ¿qué hago ahora? Entonces, él pasa a estado de listo. El proceso está listo, está ready, o está preparado, como en algunos libros sale, es porque está esperando a que se le asigne un espacio, unos minutos de procesador, un tiempo de procesador. Un proceso de este estado puede tener dos opciones, o pasa a procesador o se termina. Ya se puede terminar por las causas que vimos, pero puede pasar dos casos. Puede crearse, hay procesos que no pasan por el procesador y se terminan antes, o sea, queda nuevo, listo y terminado. Y cuando él está listo, está esperando. Así como el ejemplo de ahorita del baño, que el man tiene o la persona tiene la toalla, tiene el jabón, tiene el cepillo de dientes y se va a meter al baño y está esperando ahí. O sea, pueden suceder dos cosas. Que entre al baño y se ejecute, entre comillas, o que hay una emergencia, por ejemplo, hay una emergencia, se está quemando el hotel y no pudo entrar al baño, es cuando termina ese proceso. Entonces él estaba listo, pero no se pudo meter al baño, o sea, terminó el proceso sin haberse ejecutado. Después que el proceso está listo, o sea, él pasa de listo o preparado, cuando el planificador lo programa o le dice, listo, ya estás listo, puedes meterte al baño. Entonces él pasa al estado ejecutado. El proceso empieza a utilizar al procesador, empieza a quemar su tiempo de proceso, empieza a digitar las instrucciones y empieza a disfrutar de ese tiempo. Entonces pueden ocurrir tres situaciones cuando él está en ejecución. ¿Cuáles son estas tres situaciones? Que el proceso se ejecute todo hasta la última instrucción de código y finalice. Ya, ahí terminó. Dos es que pase a estado bloqueado o en espera porque está esperando una entrada de una información. Por ejemplo, quedó ahí lea A y empezó ahí quedó titilando en lea A y está esperando una información. O el proceso pasa a estado de preparado, quiere decir, o sea, pasa listo otra vez debido a que se agotó el tiempo de ejecución y no terminó de ejecutarse por completo. Entonces él le dijeron, utiliza este procesador por un segundo, pero ya iban 59 milésimas y ya iban un segundo y no terminó el proceso, entonces quedó otra vez listo, quedó en la fila. Devuélvete para la fila y espera tu tiempo de llegada otra vez. Si el estado puede, por ejemplo, después de ejecución,
necesita un evento, él está, en una operación de esta se llama bloqueado, en espera. Cuando está en espera o está bloqueado, el proceso está esperando un evento externo, de que la impresora esté lista, que el escáner esté listo, que digites una información, que él necesita de la foto, alguna cosa de un evento externo de un dispositivo de entrada o salida. Entonces él queda bloqueado ahí esperando que el evento suceda. También en este estado bloqueado se puede acabar, o sea, puede ser terminado por las causas que dimos ahorita. O sea, puede violar fronteras, puede que cuando él estaba bloqueado, el espacio en memoria que él tenía lo ocuparon y ya no hay memoria disponible, entonces él termina abruptamente. Si no está bloqueado, entonces cuando el proceso realizó todas las instrucciones que tenía y no hubo error y no hubo fallo, pasa al estado saliente. Igual, también cuando es abortado el proceso, si usted le dan finalizar tareas, abren al administrador de tareas y le dan finalizar tareas, él también pasa a este estado de saliente. Y eso queda en el bloque de control de proceso. Ahí queda la información, este estado fue terminado abruptamente. Él dice cómo fue terminado, ahí en la información de auditoría te informa cómo fue terminado ese proceso. Con estas operaciones existen también algo que se llama transición. Para ir de una operación a otra se necesita transicionar. Entonces son varias transiciones que existen entre un proceso y otro. Entre estas tenemos de nulo a nuevo, nulo quiere decir que no existía nada. Como el Big Bang, de la nada se produjo algo y de lo nulo apareció un proceso nuevo. O sea, el sistema operativo abrió el programa, nosotros abrimos el programa o abrimos la aplicación y cuando se abre la aplicación, el sistema operativo crea un nuevo proceso. Entonces va de nulo, que no existía porque no existía, el programa estaba cerrado, a nuevo. Cuando ya está nuevo, él siempre pasa de nulo a nuevo y de nuevo a listo. Esas son las dos primeras transiciones, interacciones que hace un proceso. Siempre va a ser de nulo a nuevo y de nuevo a listo. ¿Cuándo pasa de nuevo a listo? Cuando ya el procesador, el sistema operativo, ha creado el bloque de control de proceso, cuando ya tiene toda la información del proceso y ya está esperando para ser ejecutado. Igual aquí, de nuevo puede salir a saliente, otra transición. De nuevo puede salir a listo, o sea, no puede terminar. De listo pasa a ejecutado, es cuando el planificador de eventos, el planificador de procesos, toma el proceso y lo lleva al procesador. Y ahí dice, bueno, está siendo ejecutado, pasa de listo esa transición. Cuando está ejecutado, puede salir terminado a saliente, o sea, una transición que se hizo, ya sea porque el proceso terminó satisfactoriamente o porque el proceso fue abortado, o sea, fue terminado abruptamente. Puede pasar de ejecutado a listo, o sea, esa transición ya no ha terminado, sino a listo, o sea, se devuelve, porque esto siempre pasa cuando el proceso en ejecución alcanza un tiempo máximo. Y el sistema operativo lo que hace es sacarlo. Por ejemplo, que le digan, hey, te voy a prestar el baño por 10 minutos. Te empieza a bañar, si no, me toca abrir la puerta y sacate. Entonces la persona entra al baño, va 9 minutos y nada que, ¿cómo va? No, ni siquiera me he enjabonado. No. Entonces son 10 minutos, te tienes que salir. Y pasa listo. Otra forma es, por ejemplo, que el sistema operativo es por prioridad. Está planificado por prioridad y se está ejecutando un proceso de prioridad baja y llega un proceso de prioridad alta. Entonces lo que hace
el sistema operativo es coger ese proceso de prioridad baja y pasarlo a listo y meter el proceso de prioridad alta. Puede pasar de que se está ejecutando y se bloqueó, lo que dijimos ahorita, de que estaba ejecutándose y necesita o espera un evento. Cualquier evento de entrada y salida necesita un recurso, necesita un dato de un archivo, necesita un dato de una base de datos. Cualquier evento de estos. También tenemos que pasa de bloqueado a listo, que un proceso estaba bloqueado y se mueve de estado a listo. O sea, ya el proceso estaba bloqueado esperando un evento. Llegó el evento, confirmó el evento, entonces él dice, bueno, ya estoy listo. Y él pasa la cola de listo para ejecutarse. De listo a saliente, o sea, esta transición, cuando está listo es porque el proceso fue terminado abruptamente. Y de bloqueado a saliente también, porque él estaba bloqueado, estaba esperando que faltaban 5 hojas para imprimirse, pero nada más habían 3. Y quedó ahí en espera, a ti se te olvidó y reiniciaste el equipo. Entonces ese proceso estaba bloqueado, ¡ping!, se terminó, porque apagaste el equipo sin acordarte que tenías todavía 2 hojas que imprimir. Pero estas transiciones las da esto que se llama planificación de procesos. Entonces el sistema operativo es el encargado de decidir qué procesos entran a la CPU cuando esto esté libre, entre comillas, y en qué momento se termina el proceso y se saca. El proceso que está en ejecución es el que el planificador llevó hasta allá. Todos estos, por ejemplo, sistemas operativos tienen una planificación. Hay unos niveles de planificación. Entonces se pueden definir múltiples políticas de planificación de procesos. Un sistema operativo puede tener diferentes políticas, o sea, la forma en cómo va a llevar los procesos. Hay, por ejemplo, FIFO, el primero que entra, el primero que sale, por orden de llegada. El primero que llegó, ese es el primero que se ejecuta. Otro es primero la tarea más breve, que la tarea, la más cortica es la que se ejecuta. Por orden de prioridad, como les dije ahorita, llegó un proceso que está ejecutando de prioridad baja, está ahí ejecutándose, y llega un proceso de prioridad alta y ¡pum!, lo saca. Entonces, la política de planificación que escoja el sistema operativo debe conseguir que los procesos todos obtengan un turno de ejecución y que todos los procesos sean tratados de la misma manera, o sea, de que un proceso no se excluya, no muera de inanición ahí esperando, porque hay procesos, sistemas operativos que dejan morir los procesos, eso se llama inanición de procesos, o sea, mueren ahí porque esperaron ser ejecutados y nunca fueron ejecutados. Otro problema que corrige el planificador de proceso es la sobrecarga. Quiere decir que el planificador debe evitar que el procesador se recargue y que el rendimiento sea parejo, que el rendimiento sea bueno, por lo que la mayoría de procesos terminen a buen término, o sea, que ninguno termine abruptamente o que se mueran ahí. Entonces, todos los sistemas operativos tienen una planificación, pero no hay, así que digamos, una política de planificación óptima para un sistema operativo, sino que eso depende de las características de cada proceso. Entonces, hay unos sistemas operativos que manejan una política por prioridad, hay unos que manejan el primero que llega, el primero que sale, pero eso depende de las características de cada proceso y depende también del sistema operativo y depende también de la máquina, porque una máquina, por ejemplo, i7, con 32 GB de memoria RAM, con un disco duro, con una unidad de disco
sólido de 512 o de 1 tera, que ya los hay, es más eficiente que el Pentium R que tiene, no sé quién fue el que ahorita que me dijo que tenía un Pentium R con 2 GB de memoria y 512 de un disco duro pata, ni siquiera SATA, sino de los viejos, de los pullitas. Entonces, la eficiencia allá no va a ser igual que la de acá. Por ejemplo, el portátil que yo tengo, miren que tengo 20 pestañas de Chrome abiertas, tengo 10 pestañas de Edge abiertas y tengo como 9 de Firefox abiertas. Y en cada una estoy haciendo algo. Y tengo Word abierto, tengo Excel abierto, tengo Teams abierto. Entonces, eso también depende del tipo, las características de los computadores. Por eso es que la planificación se basa, ellos tienen los sistemas operativos varias características. Y de acuerdo a cómo esté, varias planificaciones. Y de acuerdo a las características del equipo, él es el que va a implementar los niveles de planificación. Entonces tenemos unos niveles de planificación. Ya los niveles de planificación tienen que ser determinados por el sistema operativo. Entonces el sistema operativo, de acuerdo a las funciones o cómo funciona este nivel de planificación, crea algo que se llama despachador, un dispatcher, que le llaman en inglés dispatcher. Entonces, este dispatcher, la misión de él es asignar a cada proceso un tiempo de procesador. Es como el que atiende en la entrada del hotel y él dice, bueno, tu cuarto es este, tu cuarto es aquel, tu cuarto es este, tu cuarto es este, tú vas para el segundo piso, tú vas para el tercero, tú vas para el cuarto. Entonces, ese dispatcher provoca o realiza estos cuatro niveles de planificación. Entonces, el proceso en ejecución acaba su ejecución o no puede seguir ejecutándose. Eso lo decide el dispatcher. Un elemento del sistema operativo ordena el bloqueo de un proceso de ejecución, o sea, los estados. Un proceso de ejecución agota su quantum o tiempo de estancia en el procesador. Entonces, el dispatcher lo que hace es tocarle la puerta. Hey, pila, te está demorando mucho. Entonces, el dispatcher lo que hace es pasarlo a estado de listo. Entonces, hay que destacar que en cuanto menos se usa el dispatcher, menos tiempo ocupa el proceso en la CPU. Entre más se ocupe el dispatcher, más tiempo de proceso se utiliza en la CPU. Profe, pero eso también no depende de los gigahercios que tiene cada... La velocidad. Ajá, del procesador, sí, claro. En el procesador la velocidad está dada, ya tú sabes que en gigahertz, pero el tiempo en que se utiliza esa velocidad es lo que utiliza el dispatcher. O sea, si hablamos de un procesador, entre más velocidad, más rápido va a salir el proceso. O sea, menos se va a utilizar el dispatcher. Entre más velocidad tiene, por ejemplo, un procesador más veloz que, por ejemplo, un i3, un i5 o un i7, el mejor rendimiento, ¿cuál lo va a tener? El i7, porque tiene más velocidad y tiene mejor procesamiento. Pero el dispatcher se va a utilizar menos, o sea, el dispatcher es el que va a decidir qué procesos se van a ejecutar. Cuando hay velocidad, él se va a utilizar menos tiempo. Entre más velocidad, va a utilizar menos tiempo de consumo de CPU. Aquí estamos hablando del tiempo de consumo de la CPU. Un proceso, supón que tú tienes un programa de 100 líneas y, por ejemplo, tu procesador no es gigahertz, sino megahertz. Esas 100 líneas, supongamos que se van a ejecutar en 10 segundos, pero si ya tu procesador es de gigahertz, se pueden procesar en 3, 4 segundos. O sea, las mismas 100 líneas van a utilizar
menos tiempo en un procesador más rápido. ¿Es eso o no? ¿Quién fue el que habló ahorita que no vi? Fui yo, profe. Tomás. Ah, bueno, Tomás. Claro. Entonces, profe, yo tengo una pregunta también. Usted nos dijo que pantallazo azul. ¿Por qué en sistemas operativos anteriores hay menor probabilidad de eso, dado planificación de procesos, porque tienen menos procesos que realizar o son menos complejos? Bueno, te cuento, ¿verdad? Si tú te das cuenta, el sistema operativo que se revienta es Windows, es el sistema de Microsoft Windows, que se llama. Tú ves rara vez que un sistema Mac se bloquee o se reviente. Y rara vez se ve que una distribución de Linux se bloquee o se revienta. ¿Por qué pasa eso? Porque el Windows tiene algo que se llama compatibilidad hacia atrás, ¿ya? Entonces, cada vez que se hace un nuevo Windows, él carga todos eso se llama los controladores y todos los procesos viejos de los sistemas operativos anteriores. Por eso es que tú ves empresas que todavía trabajan con aplicaciones de 16 y de 32 bits, porque el Windows permite eso. Como él tiene una compatibilidad hacia atrás, lo que hace el sistema operativo es cargar con todo ese vejestorio encima y le da prioridad a los programas viejos. Entonces, como esos programas viejos no manejan bien el concepto de memoria, lo que hacen es que el dispatcher se bloquee, se trabe, porque ellos no manejan conceptos de 64 bits, un manejo más eficiente de la memoria. Entonces, esos programas son muy viejos. Si ustedes ven, hay programas todavía, por ejemplo, que empresas que utilizan todavía programas que no tienen interfaz gráfica, sino interfaz de texto, como las vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque el Windows le permite eso. Y esa compatibilidad hacia atrás es lo que genera a veces de que cuando él se está actualizando haya programas que traten de utilizar las nuevas características y chocan. Ya. Y chocan. ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con los Linux? Que a veces el man dijo, no, yo aquí le voy a dar en el núcleo, dijo, o los Mac, no, nosotros vamos a hacer, si ustedes ven, a veces los iPhone ya no ejecutan aplicaciones viejas, o los Mac no dan para ejecutar, ellos le dicen, no, de tal versión para arriba, y ya las versiones viejas no, pero ustedes en Windows, ustedes pueden instalar todavía un programa de esos viejos que se instalaban para Windows 98, lo pueden instalar en Windows 10 porque él se lo va a permitir con el cuento de la compatibilidad. Entonces, ese manejo que él tiene, porque él tiene que manejar 16 bits, 32 bits, 64 bits al tiempo, ese manejo es lo que a veces confunde al dispatcher, ¿ya? Entre comillas, y revienta el sistema operativo. Entonces, Windows 10 o Windows, cualquier Windows que se reviente es por la compatibilidad hacia atrás, porque él no deja, él todavía tiene instrucciones cuando utilizaba MCDOS, instrucciones de código de 16 bits, que era DOS, o código de 32 bits, que era el Windows XP todavía. Pues él tiene esa compatibilidad hacia atrás. Si ustedes van a ejecutar un programa a veces, vamos a ver si aquí hay programas viejos. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí el escritorio. Vamos a compartirle aquí el escritorio. Aquí está. Yo creo que ahí lo ven, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Livework, que es un programa de video que es de 64 bits. Él tiene algo que se llama solucionar problemas de compatibilidad. ¿Ya? En las propiedades, él me va a decir aquí compatibilidad y él va a ejecutarlo. Miren que él muestra unos modos de compatibilidad. Mire, Vista Servipa 1, Windows 7, Windows 8. Este modo de compatibilidad
es el que hace que Windows a veces se reviente. ¿Por qué? Porque él está tratando de ejecutar un programa que no trabaja bien la memoria. O sea, cuando veamos gestión de memoria vamos a ver cómo los programas acceden a la memoria. Y hay programas que no acceden bien a la memoria. Un ejemplo, supongan que ustedes van a China. Mierda, y ustedes en China, o sea, si ustedes no hablan mandarín, baila, o sea, van a un restaurante y ¿cómo van a pedir? Por ejemplo, nosotros una vez fuimos a festejar el fin de año, ya, fuimos a un restaurante chino, o sea, por ahí por la Salle, por la 51B, por el colegio, bueno, la 51B entre 84, por donde quedaba Cucayo antes. Entonces fuimos ahí, un restaurantico ahí que es chino y tal. Entonces el hermano nos preparaba la comida ahí enfrente, cogía el arroz y tal, y hacía el arroz ahí enfrente de nosotros. Entonces a un compañero se le dio y que por pedir un mondongo chino. Y él cuando él se esperaba su mondongo, todo lo que trae, su vitualla, él decía, no, yo aquí voy a llenarme porque mondongo chino, tú sabes que los chinos cuando echan arroz, ya. Usted con un arroz chino comen 4. Entonces él dijo, no, esta sopa que me van a traer aquí de mondongo chino, esto me voy a quedar yo lleno. Entonces cuando le traen la sopa, era un agua tibia con 4 ramitas de perejil y una cosita que navegaba y no sabemos qué era eso, que estaba ahí flotando, y ese era el mondongo chino, o sea, un agua tibia con 4 ramitas de perejil y no sé, sabemos si era carne de lo que hace el mondongo, una carne más rara ahí. Entonces quedó ahí el bloqueado. O sea, como no sabía, les pongo el ejemplo, o sea, a veces como el Windows tiene programas viejos, compatibilidad, así como les mostré, esas compatibilidades hacia atrás bloquean al dispatcher. Entonces, el dispatcher a veces no sabe si asignarle 16, si asignarle 32 o asignarle 64 bits. Y él se encuentra en ese proceso y ¡pra! Se revienta. O sea, queda loco y se revienta. Entonces, por eso es que el Windows se revienta. Pero, yo tengo entendido que no solamente es por eso que pasan los pantallazos azules, sino que también a veces por fallas del procesador, de la memoria RAM o de la placa madre, algo así. Porque una vez yo estaba aquí en el computador, estaba utilizando lo normal, el que estoy utilizando ahora. Ajá. Y estaba viendo unos tutoriales en YouTube y me soltó un pantallazo azul el computador y yo ni lo estaba utilizando prácticamente, solamente estaba viendo un video y resulta y pasa que se me quemó fue el M2 de 512 GB y desde ahí ya me jodió la computadora. Entonces el pantallazo azul fue por el M2 porque la pantalla quedó que se estabilizó y después apareció la pantalla azul y hasta adiós. Ok, también ¿qué pasa eso que dices tú? El Windows no fue creado para una estructura, una configuración básica. El Mac, ustedes saben que, miren, el Mac, Apple no vende sistema operativo. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Él vende computadores y celulares. Eso incluye el sistema operativo. Si se acuerdan, y lo vimos en los sistemas operativos, el sistema operativo de Mac está hecho con base en un sistema operativo abierto, no propietario. Entonces, ellos no pueden vender ese sistema operativo. Lo que hacen es crear equipos, dispositivos. ¿Y por qué el Mac no se revienta? Porque está hecho para una sola estructura. O sea, ellos dijeron, vamos a hacer este tipo de procesadores. Ellos utilizaban a Motorola para que le creara el procesador. Y solamente utilizaban Motorola, ¿ya? Solamente utilizaban Motorola y solamente utilizaban un tipo de disco duro y un tipo de memoria RAM y ya. Entonces ellos crearon ese sistema operativo para esa compatibilidad y de ahí exacto, una estructura rígida. Entonces de ahí no se movía y todo se basaba en esa estructura.
y todas las instrucciones del núcleo del kernel fueron creadas para esa estructura. ¿Qué pasa con Windows? Windows no fue hecho así. Windows fue hecho a retazo. No, vamos a ponerle el i386. Si ustedes se leen la historia del i286, que fue el PC que cambió todo esto, IBM estaba buscando un sistema operativo para ese computador. Y él decía, no, este computador tiene que ser abierto a todo. Aquí se puede instalar todo. Usted en un Mac es raro, o sea, él tiene que tener una compatibilidad. Ahora en Mac se puede instalar Windows 10, pero antes solamente ustedes podían instalar un sistema operativo de ellos, el que ellos eligieran. No se puede instalar otro, a menos que ellos no lo permitan. En cambio, ustedes en un IBM PC compatible pueden instalar el sistema operativo que quieran. ¿Qué pasa con Linux? Linux, ¿por qué no se revienta tanto? Porque Linux no tiene esa carga de controladores. Esa es otra, que Windows arrastra con todo ese poco de controladores viejos que tiene. Linux no. Linux va cambiando, el núcleo va cambiando. Entonces, él siempre le pone un genérico que funcione. Ustedes ven que a veces instalan Linux en un portátil y la mayoría de las veces no reconoce el wireless o la tarjeta wireless. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él no mete unos controladores específicos, sino genéricos. Entonces usted tiene que ir, por ejemplo, a la empresa que construyó ese portátil, por ejemplo los HP, y tratar de buscar algo que se adecue. Entonces, como ellos no cargan esa base de datos, sino unos genéricos, el Linux trabaja mejor y es de menos peso. Microsoft no, Microsoft todavía tiene el controlador 0.1.0 por ejemplo, del wireless, del primero que se creó, todavía tiene ahí porque es un sistema operativo plug and play y él siempre trabaja con los controladores que les mandan. Linux no. Linux te mete algo y él trata de ponerle uno genérico. Si funcionó bien, si no, tienes que mirar cómo lo hace funcionar. Mac siempre trabajó cerrado. No. No, que yo tengo un procesador Intel, no. Ahí no te sirve. No, que yo tengo un procesador AMD, no. Ahí no te sirve. Entonces ellos trataron de cerrarse. O sea, ellos no son abiertos a las ¿cómo es? A las demás empresas. Ellos le dijeron a Motorola, usted me va a crear el procesador y yo lo quiero así, 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 así. Entonces ellos crearon estructuras, crearon instrucciones, crearon los kernels para ese único procesador. Entonces eso trabaja bien. Entonces, tú a veces instalas Windows en un Intel i3, un Intel i5, un Intel i7, un Intel i5, o también lo instalas en un AMD Ryzen, o también lo instalas, antes había en procesadores Series, habían procesadores, la otra empresa, ¿cómo era que se llamaba? Que ya cerró porque nada más quedan 2. Bueno, habían como 5 empresas de procesadores. Y Windows como quería adueñarse, él quería instalarse en todos lados. Entonces, por eso también es que hay pantallas azules. Las pantallas azules salen no solamente por lo que les dije, salen por muchas cosas. De pronto se actualiza mal el kernel. ¿Se acuerdan cuando vimos kernel? Que hay unos kernel que son monolíticos o modulares. Entonces a veces el Windows crea un módulo y trata de encajarlo en ese kernel y nada, no puede, y ¡pran!, se revienta. Entonces tú tienes que revertir esa actualización. Por ejemplo, el Windows, si ustedes tienen Windows y tienen, por ejemplo, yo que compré un portátil ahora y tengo un disco duro sólido, el Windows no está trabajando bien los discos sólidos, los está dañando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él cree que ese disco sólido es un disco SATA de los viejos de disco. Entonces él empieza a hacer desfragmentación, empieza a desfragmentarlo. Y los discos sólidos no necesitan ser desfragmentados. Entonces él trata de fragmentar el disco sólido. Y eso lo que hace es quitarle vida útil al disco sólido. Entonces Windows, miren que tiene ese problema ahora. O sea, le da poca vida útil a los discos de estado sólido.
y le acaba el tiempo de vida útil. Ya la vida útil del estado sólido es de otra manera que el disco normal, el disco ese de aguja, de plato. ¿Ya? El de plato, ustedes saben que la aguja se mueve así, así. Entonces, entre más cerca estén los datos, entre más cerca estén los clústeres almacenados, más rápido es la información. En el disco sólido no, es como una USB grande que permite más rápido el acceso. Entonces, ¿tienen otra pregunta? O sea, eso es bueno. Miren, ustedes lean bastante las revistas de tecnología, lean bastante. Por ejemplo, yo leo bastante PC Magazine. Tengo varias web donde me instruyo y leo bastante acerca de los errores de Windows, acerca de los errores de los kernel, por ejemplo, el Linux, bastante. O sea, es importante leer bastante para que uno sepa, por ejemplo, las novedades que van a salir en el mercado sobre sistemas operativos. Exacto, las nuevas tecnologías. Miren que ahora va todo tiende ahora a la nube. Ya hay sistemas operativos, ya los vimos en la lista que les dimos de sistemas operativos que nada más prende uno el computador y ya todo está en la nube. Hay un nuevo procesador, AMD, hay un nuevo procesador. Yo creo que ya salió el Intel i9, ya está en el mercado, creo que el i9 ya está en el mercado, yo lo leí. El i3, el i5, el i7 y el i9. Hay un Ryzen, el Ryzen 5. Hay un nuevo procesador. Es bueno que lean. Yo les voy a poner los links de las páginas que yo leo, que es bueno, o sea, son buenos. O sea, son páginas que tengo aquí que a veces me salen información. Que salen información de los sistemas operativos. Y bueno, están aquí las tengo ahí. Y siempre las estoy leyendo. O sea, son, por ejemplo, Azure Web, una página que se llama Azure Web, que me da información, bastante me da información sobre los sistemas operativos, que es la materia que yo dicto. Entonces tengo que estar pendiente de qué sistema operativo está en boje o cuáles actualizaciones de Windows hay, cuál es la nueva, por ejemplo, Windows 10 que sigue, cuál es la mejor distribución por ejemplo, la mejor distribución de Linux, ¿cuál es? La que todos creen, esa no es la mejor. O sea, todo el mundo cree que Ubuntu es la mejor distribución de Linux y vamos a ver qué es la peor. Eso también lo leí porque empezaron a comparar distribución por distribución. Entonces uno a veces cree que la mejor distribución de Linux es Ubuntu y vamos a ver que no. No, por aquí están. Yo les voy a poner esa corrupción, igual que tenemos, o sea, no, esa corrupción no es la política, sino es corrupción de controladores, como les digo. O sea, Windows carga con un vejestorio en su espalda. Les voy a poner el artículo, les voy a buscar el artículo y se los voy a mandar. Vamos a terminar, que nos quedan 5 minutos, ya se va a cortar esto, que era hasta las 5, está buena la charla. Pero la otra clase, vamos a hacer una clase más dinámica, les voy a poner un ejercicio para hablar de todo esto, de los procesadores y de las nuevas actualizaciones de los sistemas operativos. Entonces, ya en Moodle, por ejemplo, tengo esto de aquí. Vamos a terminar la planificación de procesos. Está la planificación de procesos a largo plazo. Está presente en algunos sistemas operativos. Y el proceso el objetivo primordial de este planificador a largo plazo es que el procesador trabaje de una manera equilibrada. Entonces, esto se da cuando ustedes van a hacer tareas largas.
por ejemplo, van a hacer una copia de seguridad de un servidor. Entonces se planifican los procesos a largo plazo. Entonces tú dices, el procesador se va a utilizar en horas de la noche solamente para hacer la copia de seguridad del servidor, o cuando hay servidores de disco. Mira, aquí me dice que quedan 5 minutos. Servidores de disco. Entonces esta planificación a largo plazo lo que hace es eso, invocar procesos que duran, consumen bastante procesador. Igual la de medio plazo, que es la encargada de regir las transiciones de los procesos que están en RAM, los pasa a memoria secundaria. Ustedes pueden buscar más adelante información sobre esto. O sea, todos los procesos que están en memoria principal, cuando están bloqueados, son llevados a memoria secundaria, a disco, a lo que llaman caché, el caché de disco. Esta planificación lo que hace es eso, coge estos procesos que están ahí en espera de algo y desocupa la memoria y los lleva a caché, los lleva a disco duro. Ustedes saben que su disco duro a veces, el sistema operativo, por ejemplo, la persona que tiene un equipo con 2 GB de memoria, el disco duro el sistema operativo está utilizando el disco duro como memoria RAM y él coge un pedazo. Y por último está la planificación de corto plazo. Esta planificación de corto plazo es el dispatcher, es el que se encarga de meter, sacar los procesos en la CPU. Muchachos, miren, por hoy terminamos. Aquí en Moodle, si ustedes ven aquí, tienen una actividad para la otra clase. Entonces, investigue, hay que hacer un trabajo. No es mucho, o sea, un trabajo. Por ejemplo, el grupo 1 va a buscar lo que es exclusión mutua. El grupo 2 va a hablar sobre el semáforo, sobre los monitores, sobre el algoritmo de Decker, sobre el algoritmo de Peterson. Y eso va a ser un trabajo en PDF. Me va a hacer un trabajo. Ese trabajo yo lo voy a subir en la plataforma para que los demás lo lean. Y usted va a crear una diapositiva para hacer una exposición. Pueden exponer todos, varios o uno, o sea, 5, 4, 3, 2 o 1, los que quieran exponer. Pero yo puedo decir, un momento ahí, ven acá, fulanito. No el que esté exponiendo, sino el que esté por allá, fulanito. ¿Qué pasó aquí y esto acá? Ya, todo el tema debe ser conocido por todos los integrantes. Y un integrante sube el PDF y otro a las diapositivas. O sea, un integrante del grupo se va a encargar de montar el trabajo y el otro se va a encargar de montar las diapositivas para yo después subirla en Moodle y que todas las puedan leer. Porque esto también entra en la sumativa de la unidad 2. Entonces, muchachos, cualquier pregunta, cualquier otra que quieran saber, me pregunta. Estoy pendiente con Carlos Ayala, que me preguntó sobre la memoria. Por privado te voy a contestar, ya que no hay tiempo ya en esta reunión. También, ¿quién más me preguntó? Que haya querido una pregunta. Bueno, la otra clase pueden traer también inquietudes, pueden traer, no sé, novedades. Ustedes dicen, profe, mire, salió el procesador tal o salió el sistema operativo Windows que se va, el menú inicio que va a ser transparente. Novedades, dime, David. Profe, yo le quería comentar porque yo he tenido varios clientes con un procesador Intel i5 y que últimamente están apareciendo muchos pantallazos azules. Entonces, yo creo que es el disco duro, pero no tengo como esa seguridad. Entonces, quiero que usted me oriente como por lo menos para saber dónde está fallando, para que me dé como unos tips para identificar si en realidad lo que está fallando es el procesador o bien es el disco duro, o como lo mencionó ahorita un compañero en el chat,
es una corrupción dentro del sistema de Windows. Exacto. O sea, eso también depende de la versión que tú le estás instalando, porque no todas las versiones son compatibles con los procesadores. Por ejemplo, hay una versión 20H que está reventando ¿cómo es? Se está reventando, o sea, no es compatible con dependiendo de los procesadores. Windows tiene una nueva versión, dependiendo también eso de esa versión, es que, ¿cómo es? Uno tiene que saber instalar cuál versión de Windows se necesita instalar. Por ejemplo, la 20H2, él pide que se actualice o uno que la instale, pero a veces molesta. Y a veces te obliga a pasarte. ¿Y qué pasa? Que cuando él te obliga a pasarte, tu computadora a veces no está apto para que esa versión funcione. Y te empieza a funcionar mal, a reventarse, pantalla azul, no te reconoce los controladores, hay programas que dejan de funcionar. ¿Ya? Entonces, tú tienes que mirar qué versión de Windows puedes instalar en ese equipo. O sea, por eso es que Windows es un sistema operativo que no es óptimo para todos los equipos. Sígame, jefe. Ya voy a terminar en 5 minutos. Llámeme en 5 minutos, jefe. Bueno, ok. Entonces, el sistema operativo no es óptimo. Como yo les decía, hay muchas cosas que hacen que el Windows se reviente y se dañe. Por ejemplo, hay actualizaciones de Windows que en vez de mejorar, te desmejoran. Tu sistema operativo estaba funcionando bien, vienes tú y que actualizarlo y ¡ta! Se te deja de funcionar. Entonces, diseñarla, esa vaina era para mejorar y mira, entonces ahora se pone más lento, se pone, por ejemplo, se bloquea más, ya no te funciona el wireless como estaba antes, ya la velocidad baja porque a veces la velocidad te la baja. Entonces tú dices, yo pensé que por ejemplo, la actualización 20H2, lean, o sea, cuando ustedes antes de actualizar, lean qué trae la actualización. Yo por eso leo las revistas, leo esas novedades que salen, que va a salir la actualización tal. Entonces hay veces que, por ejemplo, la actualización esa, lo que hace es que pone a ejecutar más el disco duro sólido. Y eso lo que hace es dañar el disco duro sólido, o sea, lo pone a desfragmentar. Entonces, tiene que sacar un parche para poder corregir eso. Y eso no es lo de Windows. Entonces ya saben, muchachos, para la próxima clase ya nos pasamos de tiempo, no sé, o sea, de pronto ahí tengan otras tareas, otras clases. Nos vemos la otra clase, ya saben, para la otra clase están las exposiciones, cada grupo expone y cada grupo explica, o sea, ya vieron las instrucciones de cómo son las exposiciones. Nos vemos, muchachos, bendiciones. Gracias por haber asistido. Ya saben, nos vemos el otro miércoles. Cualquier cosa que tengan pendiente me pueden consultar. Bueno, profe, igualmente, que lo vaya bien. Okay. Gracias, profe. Listo, traigan cualquier novedad que tengan, porque aquí es bien recibida. Chao, profe. De un sistema operativo, tráiganla y aquí la comentamos, porque esto es clase del sistema operativo para eso.